Amigos, bienvenidos a esta entrega. Seguimos dando continuidad a nuestro compromiso social, recibiendo a Yeste Ventura y a Giancarlo Martínez para que nos traten sobre esta situación que ha alterado al pueblo dominicano por la magnitud y la forma temeraria en que lo han tratado a él por simplemente estar pidiendo transparencia en un informe que le costó al país más de 500 millones de pesos y el cual él utilizó para evaluar, para referirse a la calidad de los combustibles en la República Dominicana. Bienvenido, Jeff. Gracias, José, y a todo tu público, como siempre, que nos permite estar aquí dirigiéndonos a ustedes en este espacio. Así es. Quiero que conversemos por una denuncia que tú hiciste de público conocimiento hoy con nuestros amigos de Panorama, donde tú detallabas la forma en que se estaba como perfilando a tu esposa, buscando de alguna u otra manera dar un seguimiento a las actividades que ella realiza a raíz de toda esta batalla legal en la que tú estás siendo sometido a la justicia. Eso lo comenté esta mañana porque fue algo que sucedió ya hace meses. En uno de los videos que ellos notifican, hicieron una captura de pantalla del video. Y en la captura de pantalla, en uno de los fragmentos finales del video, aparece la conversación de WhatsApp con un tal Federico. ¿Qué preguntaba el Federico? Dame más información. Entre otras cosas que tenían los mensajes con una foto del vehículo de mi esposa. Entonces, estamos hablando de datos personales y pidiendo más información de alguien que no tiene nada que ver en este proceso. Eso se puede interpretar de cualquier forma. Resulta interesante que ese video no fue presentado ahora sí está notificado, pero no fue presentado ahora el día que se fue a conocer. Eso es algo sumamente delicado, tomando en cuenta que a ti también te quemaron un vehículo. Exacto, pues cualquiera puede decir, pero no tiene importancia. Hay que poner la gente en contexto. Venimos de un proceso de un secuestro y posterior vehículo que aparece quemado, que hasta el día de hoy estamos en un proceso de investigación. Y que todavía no se te ha dado una respuesta de esa investigación por parte del Ministerio Público. Se nos entregó hace 2 semanas la carpeta fiscal con parte de lo que se investigó. Que de eso eso es otro tema. Pero no un informe final. No se ha establecido quiénes son los responsables de haberte secuestrado ni de haber quemado tu vehículo. Mira, esa parte, como es un asunto legal, yo debo decirte, Peguero, que respecto de esa investigación, que nosotros también hemos sido el abogado que ha representado a Jefte en ese caso, la Procuraduría Fiscal de Higüey y la policía generaron un informe de investigación donde establecían, o más bien daban información donde ellos habían hecho una revisión y no habían podido determinar quiénes o quién había sido el responsable. Pero, sin embargo, es una investigación que nosotros entendemos que de alguna manera tuvo muchos sesgos. Por ejemplo, increíblemente, en el cruce de Punta Cana, ¿cómo se llama? Donde están todas las cámaras, en el cruce de Friusa, que es un punto donde hay una cantidad inmensa de cámaras del 911, supuestamente específicamente ese día, no funcionaron. Pero, por ejemplo, las cámaras de todo el área donde Jefte pasó, especialmente el área donde él habló de un camionero que lo había dejado en esa área, etc. Nosotros que hicimos recorrido con el equipo antisecuestro en ese momento, ¿verdad? Pues nosotros fuimos, hicimos recorrido con un fiscal que se designó para eso y con la policía. Sabemos y tenemos documentado que hay muchísimas cámaras. Bueno, ninguna de esas cámaras se investigaron. Pero te voy a otro detalle. Una persona cercana a Jefte, que es quien lo recoge, una familiar prácticamente, a quien él llama cuando esto le pasa y cuando él logra irse conforme él ha detallado, esa persona nunca se requirió para preguntarle ni siquiera si eso era verdad o mentira. El número de teléfono de donde Jefte llamó a esa familiar en ese momento para informarle que fuera a buscarlo, que le había pasado una situación, nunca fue investigado quién fue la persona con la que Jefte habló. Es decir, que es una investigación que desde el punto de vista del rigor técnico respecto de la quema de su vehículo, nunca se estableció una responsabilidad
pero además es muy raro que muchas cosas que eran puntuales, que eran concretas, que eran un mínimo básico, no se hicieran. Entonces, al final también, y yo he visto, incluso he visto comentarios en las redes, probablemente de alguna forma hasta se trate en su momento de crear una narrativa de que hasta él mismo es responsable. Sí. El propia víctima, acusarlo hasta de ser responsable. Entonces, yo entiendo que los países tenemos que ver algunas cosas como alertas, grandes banderas rojas ante lo que hay que reaccionar. Por ejemplo, el caso de Jefté Ventura de la quema del vehículo, bueno, hubo una investigación que cosas muy básicas no se establecieron. Segundo, Jefté Ventura sale a la calle y se para frente a una bomba de combustible con informes oficiales emitidos por Industria y Comercio y se para frente a una bomba o una estación de combustible de la marca que sea, en este caso concreto de Petromóvil, y establece, mira, según este certificado, esta estación, fíjate que no dice Petromóvil completo, dice esta estación o una estación concreta no cumple. Y bueno, eso ha provocado y dado lugar que un fiscal se haya prestado para solicitarle una medida de coerción consistente en prisión preventiva. Óigase bien. De esa parte quiero que hablemos, para que no se te vaya la idea, y sobre todo del trato criminal que a ti se te está dando, porque aparentemente tú has cometido un acto terrorista. Y vemos cómo en algunos casos, por mencionar, el caso de Jet Set, ahora el caso donde a una artista urbana se le encuentran 2 armas ilegales y lo único que se le impone es una fianza o un pago de 500,000 pesos, pero a ti, pidiendo transparencia en un informe por el cual el Estado pagó casi 600 millones de pesos, a ti se te estaba pidiendo una prisión preventiva en un juicio que todavía no se ha desarrollado, en una medida de coerción, algo insólito. Entonces, se le está yendo la mano contigo. Nosotros, y quiero que quede claro en esto, nosotros no tenemos nada contra una franquicia en específico, en este caso Petromóvil. Yo he visitado 9 franquicias, 11 provincias a nivel nacional, y nuestro equipo tiene más de 400 evaluaciones registradas. Había más de 40 videos en nuestras redes sociales, y cuando digo había, es porque al momento en que fueron atacadas nuestras redes, los videos de Instagram al menos fueron borrados en su mayoría por Meta, procedimiento de Meta, una de las cuentas que logramos recuperar unos meses después. Incluso en YouTube yo algunos videos los he puesto privado por reportes y cosas, y como yo tengo una cuenta pequeña para evitar problemas, porque realmente incluso el video por el cual estamos aquí hoy era un video cerrando el tema. O sea, yo estaba diciendo en ese video que ese era el último que íbamos a hablar del tema combustible. O sea, realmente, ¿qué campaña había? Si tú estás haciendo un video donde tú dices se acabó el tema, ¿cuál es la campaña? ¿Qué hay interés? No hay nada. Todo esto es una narrativa, como por ejemplo la que se está desarrollando ahora. Usted agarra un informe de esto y dice aquí, Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Y si usted lee lo que dice ahí ese informe, usted está leyendo un informe del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Un informe que anunció el mismo ministro. No sabemos si es que el ministro era inteligencia artificial en ese momento. Donde él dice se contrató una empresa seria, con prestigio internacional, esto, aquello y lo otro. Los informes son estos. Era a esto que se refería, no era otra cosa. Entonces, no entendemos, en mi caso, yo no entiendo cuál es el interés, cuál es la insistencia en probar qué. De esas medidas restrictivas, a ti se te impuso impedimento de salida. Sí. A ti se te colocó presentación periódica. A ti además se te prohíbe acercarte a 1,000 metros de esa estación. Háblame de esa parte, porque tú has indicado temprano, a través de otras intervenciones, que tienes que transitar cerca de esas estaciones de combustible y que incluso
trabajas ser al lado de una estación de Petromóvil. Sí. Entonces tú estarías en franco incumplimiento en caso de permanecer o en tu residencia o cerca de esa estación. Mire, en mi residencia, a 2 esquinas, tenemos una estación Petromóvil. Según la aplicación de Google, mi casa está a 700 metros de una estación Petromóvil. O sea, yo voy a tener que mudarme de donde vivo. Pero hay otros. El que ha ido a Punta Cana sabe que a las 7 de la mañana en Downtown es el punto de reunión de todos los transfers para los turistas que van a hacer Catalina y Saona. Son 2 excursiones de las que más se venden. Señores, pero el punto de transferencia es ahí, donde tú trabajas con los clientes ahí, incluso algunos estaciones en la misma estación. Al lado hay un Guichop que es el área operativa y es donde uno realmente cobra a los clientes, lo cambia de autobús y monta la operatividad. O sea, ¿yo a qué me voy a dedicar ahora? No hay forma de yo operar en Punta Cana sin pasar frente a una estación Petromóvil. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a cruzar? Porque imagínese usted, voy pasando frente a Petromóvil, hay un tapón y me hacen una foto. Míralo donde estaba ahí frente a la bomba jodiendo. Por usar una expresión. O sea, esto yo lo que veo aquí que, no sé, hay algo más. Háblame, Giancarlo, de la parte del fiscal, que inicialmente estaba pidiendo prisión preventiva. Después lo varió. ¿De dónde nace la iniciativa de querer que él fuera directamente a prisión? Porque yo estuve recibiendo algunas llamadas y me decían, no, pero la empresa nunca ha querido que él esté preso. Que no. Que él no quería que estuviera preso. Déjame informarte a ti. Aclárame esa parte para que el público lo bien. entienda. El que te ha llamado a ti a decirte, y ojalá que vea este video, que la empresa no quería que él esté preso, te miente o lo engañan. Una de dos, pero las dos son malas. Mira, lo primero es cuando tú me preguntas de dónde nace la iniciativa del fiscal que llevó este caso como investigador para solicitarle prisión a Jefte. En mi opinión como abogado, técnica, entiendo que su iniciativa nace del abuso, de la desproporcionalidad, de la falta de comprensión integral del Código Procesal Penal, porque basta con leer el artículo 238 del Código Procesal Penal, el cual establece las condiciones para una prisión preventiva, la gravedad del hecho, crímenes graves, peligro de fuga, que la víctima esté en un grave riesgo. Entonces, además, parece que ese fiscal no conoce y no ha leído nunca la jurisprudencia en materia de difamación e injuria. Porque incluso en este país, cuando se condena a una persona por difamación, los jueces del juicio de fondo suspenden la pena y no mandan a la cárcel a la gente. Oye bien, aunque te condenen, no te mandan a prisión, condenado ya. Pero este fiscal quería una pena anticipada para Jefte, en violación a la ley. Entonces, ¿de dónde nace entonces? ¿Qué resulta después? Que gracias al apoyo de ustedes, como medio de comunicación y los demás medios, y a la indignación de la comunidad jurídica, casi generalizada, eso llegó a las autoridades superiores del Ministerio Público, tanto de la Altagracia, su titular, tanto de la Procuraduría General de la República, según sabemos, y ordenaron que eso no procedía. Que si querían seguir con su caso, bueno, solicitaran otra medida, pero no prisión preventiva, porque evidentemente no procede. Entonces, mira, que Petromóvil no quería que Jefte fuera preso, bueno, pues te voy a decir una cosa a ti. Vamos a esperar que salga el acta de audiencia para que tú veas cómo está ahí certificado que Petromóvil insistió voz en cuello con todos los argumentos legales posibles y le exigió vehementemente al tribunal, Petromóvil, por intermedio de sus abogados, que Jefte debía estar preso 3 meses preventivo. Y en un momento en audiencia se hizo una señal y se hizo este gesto. Magistrada, a Jefte hay que alejarlo 3 meses de esto con un celular en la mano. Es decir, hay que callarlo. Preso. Y mira, yo realmente respeto siempre el trabajo que hace cualquier colega porque al final, tanto ellos como nosotros estamos jugando un rol y eso es lo que nos corresponde. Debemos hacer lo que sea necesario para defender la tesis de nuestros clientes. Pero a veces uno está del lado equivocado de la historia y este es el caso. Entonces, ¿qué es lo grave de esto?
que un ciudadano, que vuelvo y reitero, que ha hablado con pruebas en la mano, ahí esos documentos suman 212 páginas, solamente ese pequeño paquete, suman 212 páginas de certificaciones de diferentes estaciones de la empresa Petromóvil, en cuyas certificaciones del Ministerio de Industria y Comercio por intermedio de la empresa EBP, contratada por 594 millones de pesos, y que dicho sea de paso, ese informe lo obtuvimos vía una decisión judicial que obligó a Industria y Comercio a entregar ese informe. Y ese ciudadano se para frente a una estación de combustible y dice, mira, según se lee aquí, este combustible de esa bomba en específico no es bueno o dice que está fuera de la norma. Y ese ciudadano, pongan atención, que ha hablado en base a pruebas que están aquí, ha sido judicialmente aplastado. Un fiscal que le pide prisión preventiva, pero luego peor aún, una juzgadora que ignora la evidencia que está en el expediente y se extralimita y le concede a Petromóvil una medida de protección a Petromóvil como empresa, donde Jefte como ciudadano no puede acercarse a menos de 1.000 metros o a más de 1.000 metros a ninguna estación de Petromóvil. Oye esto. Primero que nadie se lo pidió. Pero cosas que sí se le pidieron, como te voy a informar ahora, eso no lo falló. El Tribunal Constitucional ha establecido que ciertamente empresas como Petromóvil, plazas comerciales, son privadas, cuando lo son, pero por ofrecer servicios públicos como pago de luz, venta de combustible, etcétera, etcétera, son empresas de servicios públicos, es decir, que no se le puede prohibir a ningún ciudadano la entrada, y ya hay precedente en eso aquí. Entonces, Jefte Ventura vive, según la consulta en Google Maps, yo ayer fui y me paré en una estación de Petromóvil, la que está más cerca de la casa de Jefte, a 700 metros, dice el mapa. Según la orden de la magistrada, Jefte debe procederse con su arresto inmediatamente esté a menos de 1.000 metros de una estación Petromóvil o de Petromóvil en toda su extensión, dice la orden. Oye bien. Ya tú eres un preso de confianza, entonces. Jefte, de hecho, Jefte está supuesto... Tú eres un preso de confianza ahora mismo de ellos. Con la ruta que yo he hecho hoy. Peguero, hoy Jefte está supuesto a que aquí llegue la policía y lo arreste porque Jefte ha violado esa orden hoy al menos 10 veces. ¿Por qué? Porque para él salir de su casa ya está violada la orden. Antes de salir de su casa. Segundo, para él llegar a la capital, tiene que pasar por la autovía del Coral, Boca Chica, toda esa área llena de estaciones de Petromóvil de ambos lados. Ya violó la orden. O sea, él ahora mismo está en franco desacato de esa orden porque para él venir aquí a ejercer su derecho como ciudadano, tiene que movilizarse. Es decir, que aunque Jefte le dieron la libertad, desde el punto de vista técnico, prácticamente ese ciudadano está preso. Pero otra cosa, yo te voy a decir una cosa a ti. ¿Qué gana la fiscalía? ¿Qué gana un sistema? Haciendo que un ciudadano en este contexto vaya todos los días 30 a firmar en un libro. ¿Tú sabes lo que gana? Estigmatizarlo, ponerlo a pasar trabajo. Entonces, yo les digo, si esto se lo están haciendo a Jefte Ventura, que ha hablado evidencia en mano, prepárense, José. Los siguientes presos son ustedes. Eres tú, soy yo, son tu camarógrafo, los demás periodistas, especialmente esas bocinas, pagadas o no, que hoy lo están distractando. El poder se les va, la cuña se le va, el gobierno cambia de turno y cambia el poder de mano. Prepárense. Algunos han dicho, Jefte, que supuestamente tú habías ido a la empresa a pedir que te patrocinaran tu programa y que a raíz de que no te lo patrocinaron, entonces emprendiste en contra de Petromóvil y en contra del empresario que tiene una empresa recicladora también allá en Punta Cana. Jefte te va a responder esa parte puntual. Son parte de la narrativa, claro, que se han tejido. Él te va a responder eso puntual, pero ahí hay que decir, para advertirle a ellos, que están diciendo que Jefte ha extorsionado, algunos han dicho eso, que Jefte lo que está extorsionando a Petromóvil. Nosotros ya lo tenemos primero documentado y acreditado y hecho el levantamiento correcto, y a partir de la próxima semana, todo el que ha dicho que Jefte ha extorsionado a Petromóvil o cosas que no son reales, será primero intimado
Y cuando no se retracten, prepárense que su querella por difamación se le va a poner. Y en segundo lugar, que pongan su querella, porque las pruebas nunca las van a tener porque no ha existido esa tal extorsión. Y ya esto te va a pasar a responder, pero eso es parte de lo que se intenta retorcer para sacar la discusión de la calidad de los combustibles, que fue el ministerio que dijo que más del 60% no cumplía. ¿Cuánta gente ha sido procesado por esos cientos de miles de galones que se vendieron en incumplimiento? ¿Qué ha pasado con este estudio que debió abrirse un expediente criminal de investigación en contra de un sinnúmero de marcas? Es eso de lo que nos quieren desviar. Entonces, quieren llevarlo al plano personal, de que Jefte, de que si pidió esto. No, es que esto no tiene nada que ver con Jefte Ventura. Y donde tú advertías también que venía una campaña de descrédito. Claro, eso es parte de eso. Así que adelante, Jefte. Es bueno que la gente sepa algo y lo voy a decir aquí. Cuando usted se acerca a una estación de combustible, y es bueno que la gente lo sepa, tenga cuidado cuando usted esté en su vehículo, lo que usted habla. Porque las cámaras de las estaciones de combustible, por un mecanismo de seguridad y cosas que suceden en las estaciones de combustible, tienen audio y graban muy bien. Dentro de su vehículo, sentado en su vehículo, usted contesta una llamada con el cristal abajo y todo lo que usted habló, la cámara lo graba. Si hubiese alguna prueba de eso, ¿usted cree que estuviéramos acá? Así es. Es una falacia. Una falacia. No hay forma de ir a ningún sitio y no dejar rastro, o hacer algo y no dejar rastro. Esas son de las narrativas que algunos han querido colocar en el ideario de las personas que le están dando seguimiento a este caso. Entonces yo digo, esta lucha que tú estás encabezando, pidiendo la transparencia, que lo que diga ese informe, y espero que me conteste también esto, y tú también como abogado, algunos de esas partes sostienen, no, que ese estudio no es concluyente, que ese estudio no es determinante, que el estudio no pertenece a industria y comercio. Y como el estudio que industria y comercio paga, que lo hace suyo y mediante el cual también establece sanciones, ese estudio no es relevante. Mira, hay una comunicadora que yo la considero una persona que le tengo estima, porque es una persona que tiene mucha historia en los medios de comunicación, que trabaja en la Z101, que no es necesario ni siquiera mencionar su nombre en este momento. Pero ella ha manifestado, entiendo yo, desde el punto de vista técnico, por un error de interpretación o porque le han mandado información incorrecta. Yo le he escuchado decir que el estudio que nos notificaron a nosotros con más de 6,000 páginas, no es de industria y comercio. Bueno, pero tú vas a poner ahí en pantalla que estos documentos que están aquí están sellados y dicen industria y comercio, que nos lo notificó industria y comercio. Entonces, pero además, si un tribunal le notificó a esta parte que está aquí, que fuimos gananciosos en una sentencia, este estudio, y a quien le ordenan entregar el estudio es a Petromóvil, perdón, es a Industria y Comercio, y Industria y Comercio lo entrega, entonces ¿de quién es el estudio? Es de Industria y Comercio. Pero si Industria y Comercio pagó 594 millones por un estudio, y entonces ahora quieren decir que no es de Industria y Comercio, pero déjame decirte otra cosa. Pero peor es, y perdón que opine, peor es, y entonces ahí sí la Procuraduría debería abrir una investigación de cómo el Estado entonces paga casi 600 millones de pesos por un estudio que no es concluyente. ¿Dónde están los presos? Exactamente, pero otra cosa, eso de que no es concluyente, José, es parte de una narrativa acomodaticia para ayudar. Mira, vamos a explicar en términos llanos qué es lo que pasa con estos informes. Fíjate que son muchas páginas, ¿verdad? Grapadas en diferentes. ¿Qué es lo que este estudio hace? ¿Qué fue lo que pasó? Industria y Comercio contrata una empresa para que a nivel nacional vaya a hacer inspecciones técnicas, mediciones, como si fuera un hemograma que usted se hace a la sangre, en este caso a la gasolina, estación por estación a nivel nacional. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa va a cada estación, toma fotos de todo y toma una muestra de los tanques de combustible de la estación, la lleva al laboratorio y luego emite
un reporte que es como una especie de hemograma para que la gente entienda, pero en este caso de la gasolina, que tiene 24 parámetros, no solo octanaje, a veces incumplen con el octanaje, a veces incumplen con el color, a veces con el contenido de azufre, una serie de cosas. Miren, entonces, en esa muestra, como si te sacaran sangre, lo estoy explicando en llano, en esa muestra que le toma Industria y Comercio a cada prueba que hace, determina mediante un estudio de laboratorio y te dice, mira, cumple o no con la norma Nordón. La norma Nordón establece unas reglas específicas, unos parámetros específicos que tiene que tener, por ejemplo, el octanaje, 95 octanos mínimo la premium, 89 la regular. Entonces, aquí esto certifica si esa muestra que se tomó en esa estación determinada en ese momento cumple o no cumple. Y Jefte lo que hace es leer lo que dice ese resultado. Entonces, si a ti te hacen una prueba de laboratorio, química, y dice que tú no cumples según la norma, ahora no es concluyente. Pero déjame decirte una cosa, es que si fuera una sola bomba, un solo día, no fuera nada. Pero ahí hay 212 páginas de diferentes estaciones en el caso de Petromóvil que no cumplían. En ese momento que se midió, habían otras que cumplían, pero habían que no cumplían. Y ese es el problema que tiene Petromóvil. Que ellos quieren que no se diga que tenían estaciones que incumplían. No, sí, ustedes tenían estaciones que cumplían. El siguiente querellado soy yo. Pero denle para adelante. Estos estudios dicen aquí que en estos momentos que se fue a diferentes estaciones de Petromóvil, ahora no recuerdo la cantidad, varias y múltiples estaciones de ustedes incumplían. Punto. Que dime de las que cumplían. Pero si a mí no me da la gana, la voluntad, el deseo de decir cuáles cumplían, yo estoy denunciando y hablando de las que no cumplen. ¿Tú me vas a decir a mí de lo que voy a hablar? Eso es en la dictadura, la democracia no. Entonces... Hay una que cumple, que si quieres se la podemos mencionar. Pero ese es el problema de ellos. Ellos que hagan sus anuncios. Pero ¿cuál es el punto, José? Que, por ejemplo, hablándote de las cosas de ese caso, fíjate que esos incumplimientos es el mismo ministerio que lo dice. Y la ley 117-19 de comercio ilícito dice que cuando tú vendes combustible fuera de la norma, te corresponden decomiso, sanciones administrativas, multa y cárcel de hasta 5 años. Artículo 30. El fiscal dice, en su documento de solicitud de medida de coerción, dice que eso no tiene pena. Oye, qué locura. Que vender combustible fuera de la norma no tiene penas. Eso está por escrito en un documento que lo firma un funcionario de la fiscalía. Cuando la ley de manera taxativa y clara dice que tiene sanciones y condenas penales. Entonces, acuérdate que a la juzgadora nadie le solicitó orden de protección a favor de Petromóvil, que bien pudo haberla dictado en contra de una persona que de manera individual está en el expediente, que no había razones para hacerla. No tenía ninguna razón para hacerla. Pero en contra de una empresa que no lo ha pedido, que no lo ha pedido el fiscal, que ese ciudadano, incluso los videos, oigan bien, porque esto es la locura que esto trae. Los videos que Jefte hace fueron reproducidos en la audiencia preliminar. Oye, escucha esto. Ellos colocaron todo ese contenido. Esos videos se reproducieron y era evidente que Jefte simplemente se para fuera de la estación, fuera, y anuncia lo que dicen estos estudios. Y aún así la magistrada decidió provocarle una limitación tan grave a este ciudadano que ahora tiene que andar con un GPS donde quiera que se mueva para no violar esa orden, y dejó a Jefte en manos de Petromóvil para que si quieren ellos mandarlo a perseguir en el sentido de ver dónde está, y cada vez que pase cerca de una estación Petromóvil está preso. Entonces, mira, ¿tú sabes qué nos respondió? Al menos yo intuyo que un trofeo para la contraparte querellante hubiera sido poder exhibir a Jefte esposado, sacándolo del Palacio de Justicia de Higüey. Eso hubiese sido, pienso yo, un trofeo. Cuando pasa esta situación, que la jueza toma su medida, entonces yo le digo que ella se retiró a deliberar, vino una hora después, cuando viene y da su decisión la magistrada, dicta las medidas que ya ustedes conocen, presentación periódica, la fianza, el impedimento de acercarse a Petromóvil, etc. Y digo yo, magistrada, un momentito, por favor, esta tuya, refiérase
a la solicitud formal que nosotros le hicimos a usted, de que si usted le imponía una fianza a Jefte, le concediera un plazo por lo menos de 72 horas para nosotros como abogados, inclusive si él no tuviera el dinero encima, pagar nosotros la fianza de una vez, porque acá es un papeleo burocrático y eso cuando es a través de compañía aseguradora. Denos ese chance para que él no tenga que salir arrestado de aquí y amanecer preso, porque ya a esa hora no se podía pagar. Bueno, la magistrada respondió, bueno, yo entiendo que él puede estar en libertad, pero ya yo decidí. O sea, es como quien dice, de boca digo eso, pero en la resolución decía, en el dispositivo decía, que sea puesto en libertad cuando pague la fianza. Entonces, oye esta situación. Lo que sí se le pidió de forma formal, que le diera la oportunidad a ese ciudadano de poder pagar su fianza para que no tuvieran que arrestarlo y amanecer preso en el peligro que hay aquí en los cuarteles, como mataron a David de los Santos. Eso ya no lo decidió, pero sí decidió lo que no se le pidió. Entonces, ahí, y agradezco a la magistrada Claudia Lorena Garrido, que tuvo la gentileza y el don de gente y la prudencia, porque ahí la llamamos del mismo tribunal, le dijo, magistrada, mire, esto no es necesario que este ciudadano se le arreste, se le expose, se le exhiba ante los medios con esta situación, y ella entendió y dijo, entiendo que no es necesario. Y ella garantizó la seguridad de Jefte mientras estuvo detenido, eso hay que decirlo. Y eso le estoy agradecido a la magistrada porque pudo perfectamente aplicar el protocolo habitual y él amanecer preso, esposado y sacarlo esposado del palacio. Entonces, fíjate cuál es la situación que hay, José. Que entonces el mensaje a la mayoría de los ciudadanos es, no hable. Con prueba o no, te podemos procesar, maltratarte, aplastarte. Y eso es grave en una democracia, porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es, local e internacionalmente, las diferentes cortes constitucionales, que ese tipo de cosas inhiben a la gente en su derecho de libertad de expresión, es decir, lo limitan. La gente dice, no, pero espérate, yo no quiero hablar, bueno, yo no quiero pasar por eso. ¿Tú crees que el ciudadano de a pie que ve el espejo de Jefte quiere hablar y expresarse? No. Ahora, me da mucho gusto una cosa, el pueblo es muy sabio. Y si tú coges el termómetro de los medios de comunicación, la gente se ha rebelado en contra de ese abuso. Entonces nosotros, también te doy aquí en exclusiva, José, la humildad que Jefte ha tenido. Tú sabes a lo que Jefte ha estado dispuesto, que si hay que dejar eso así, no hablar más de ese tema específico con Petromóvil, porque ya eso está en un proceso judicial, nosotros le hemos dicho, Jefte, si hay posibilidad de un acuerdo que no te lastime tu credibilidad, se puede hacer sin retractación. Incluso se lo dijimos a los abogados. No, la posición de ellos ha sido, o de Petromóvil ha sido retractación. No, no hay retractación. Entonces, Jefte ha sido humilde y ha estado dispuesto a cualquier situación conciliadora, pero ya ese tiempo ustedes lo dejaron perder. A Petromóvil lo que le conviene ahora es retirar su querella. Y nosotros ante una acción así seríamos humildes. Yo entiendo que sí, que esa sería la parte de la solución, claro, la cual tú recuerdas que yo incluso lo planteé en una de las intervenciones que hicimos de esas primeras, donde invitaba a la empresa a acercarse. Claro. Me cansé de invitarlo y lo sigo invitando de manera cordial para que venga, porque esto es un asunto personal. No. Pero no me han querido dar la cara. Entonces, sin embargo, de ayer hacia acá, sí ha existido a través de terceros la intención de conversar conmigo. Digo yo, pero ¿dónde están las veces que yo me he ofrecido como mediador para que todo quede en paz, para que todo quede en tranquilidad? Y las veces que yo le ofrecí esos mismos muebles a esas empresas, que siendo una empresa responsable, lo cual no dudo, ¿verdad? Vamos a darle el beneficio de la duda. Claro. Debe venir y acudir y decir, mira, él puede estar equivocado en esto, pero nosotros cumplimos en esto. A lo mejor ese día fue que un camión de lo nuestro, claro, ese camión estaba contaminado, pagamos un flete a un tercero y se le busca la manera, pero no para lo que esté pasando y de la manera que está pasando, porque es como de sembrar el terror. Exacto. Vamos a sembrar el terror y ahora vamos a ponerlo de rodillas. Y al que intente de ahora en adelante impedir o referirse a la calidad de los combustibles en la República Dominicana, nosotros lo vamos a sembrar, que es lo que se ha querido decir a través de esa intervención. O sea, sí, no lo intenten, porque el que osen referirse o exigir transparencia en la calidad de un producto tan demandado, de un combustible tan demandado en la República Dominicana, porque todo se mueve con combustible aquí en el país, pues entonces nadie puede, que es aparentemente la señal que se quiere dar,
O sea, nadie puede atentar contra el sector, claro, porque el sector no va a dejar que esa persona tenga José, pero tranquilidad. esa obstinación es tan grande y fue tan grande que en el momento que yo estoy luchando para que no me lo esposen, porque ya el policía está listo para esposarlo ahí cuando le dictan la medida y sacarlo esposado, Petromóvil insistía, por intermedio de sus representantes, que no, que había que cumplir con el protocolo de posarle. Digo yo, señores, pero, o sea, en algún momento yo te pensé decirle, señores, pero ya ustedes conocieron esa medida. A mí es que me corresponde estar aquí para salvaguardar a mi cliente. Pero esa no es la forma. Pero incluso algunos medios de comunicación colocando titulares, Petromóvil gana el primer round. Oye, eso. Señor, ¿en serio? ¿En serio? Mire, eso me dio mucha pena, incluso de gente que suele en algunas publicaciones vanagloriarse de su título de periodista. Incluso gente que se ha burlado de mí porque yo lo que soy un locutor. Tengo mi carnet ahí, la comunicación me gusta y hablo de temas de vehículos. Qué pena que se quiera hacer un show con un tema tan delicado. Y quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí para dirigirme a todo el país y dar gracias por el apoyo. No por mí. Eso no ha sido por mí. Este tema no se ha ido, vamos a decirlo, como se suele decir, viral, como dice la gente, quizás a veces de una manera de desprestigiar el trabajo que se hace a través de las redes. Pero este tema no ha sido tan popular y no ha sido tan acogido. No es por mí. Es porque allá afuera, todo el que tiene un vehículo ha pasado por situaciones por el mal combustible en este país. Ni siquiera es por mí. Yo siempre he sido un canal que me he puesto de arretado y me puse a hablar de eso porque yo sí conocía de ciertos riesgos. Y mucha gente me dijo que tuviese cuidado. E incluso recibí amenazas previas muy directas. Entonces, gracias a la gente por el apoyo. Pero el que yo agradezca a la gente, el que yo esté dispuesto a seguir en esto, el que me hayan golpeado una que otra cosa, no quiere decir que yo me voy a desenfocar de lo que se empezó. Puede suceder todos los ruidos, puede pasar todo lo que suceda. Ya nosotros estamos en esto. Y no es verdad que teniendo esto aquí, yo voy a salir a retractarme. Y menos con lo que implica ese apoyo que la gente ha dado al tema afuera. No, que no te pueden ver de rodillas. Sí. Mira, no hay forma. Si se ven de rodillas ya, entonces no tiene sentido ya claro. No todo solo en esto. este tema. Esto ha servido para que la gente se empodere. No solo con este tema, hay un número de temas, pero en no, lo es que el uso, mira, esto se resume en lo siguiente: el uso desproporcional de la fuerza, cual sea que usted tenga, la que usted ostente, el uso desproporcional de la fuerza convierte en víctimas a cualquiera, porque cuando tú ves que es un aplastamiento lo que quieren contra ti, así que ni es. siquiera esperan que se desarrolle el juicio de fondo, porque tú me dices, bueno, vamos a esperar que llegue el juicio de fondo y con la condena tú haces el despliegue que tú quieras, con una condena ya definitiva, tú dices, bueno, no hay problema, pues ya tú ganaste, pero el pleito no ha empezado y ya tú quieres aplastar a esa persona antes que comience el pleito legal. Tengo la información de que en una reunión extraoficial, por ahí en un sitio, alguien estaba celebrando, lo vamos a poner a pedir excusa como pusimos a fulanito 6 meses. Pero ¿y cuál es el interés de eso? Sí. Vamos a suponer que fuese cierto que ustedes ganan con eso, pero no, mire, vamos a mantenernos con estos informes. Estos informes que analizan 22 parámetros de la gasolina y 19 parámetros del diésel. Así es. Que apoyando este tema, este informe, ahora mismo acaba de salir a COFABE, creo que es la Asociación sí. de Importadores de Sí, yo lo vi diciendo, un informe donde cuestiona la calidad de los combustibles. Cuestionando la calidad de los combustibles, que por favor, y ellos dan ojo a la gente allá. Este tema de los combustibles no es solo con los motores de los vehículos y con el bolsillo de la gente, es un tema de salud. Así es. José, tú sabes algo sumamente importante, que ha sido una de las cosas que a mí como abogado, pero también como ciudadano, me ha indignado, en este caso representando a Jeff. Es que las autoridades que han visto esto hasta ahora, es como que ellos son ciegos y ellos nunca se refieren a esto. A las pruebas que Jeff te usa para hablar, ellos nunca se refieren. Mira esto. En la propia certificación que le pide el Ministerio Público a Industria y Comercio que le diga las situaciones de Petromóvil, si han habido sanciones, oye lo que pasa. En esa certificación le dice Industria y Comercio al Ministerio Público dentro de esta investigación
que ellos no han sancionado a Petromóvil, pero agárrate. Cuando tú llegas al final de la misma certificación, dice que en el periodo 2024-2025 a Petromóvil le pasaron dos cosas. Uno, le cerraron una estación por no permitir inspecciones. Y dos, le hicieron dos intimaciones por no permitir inspecciones o porque algunas estaciones en determinados momentos no permitieron inspecciones en ese periodo. No todas, sino algunas específicas. El ministerio los intimó y ahí están los actos de alguacil. Oye bien, la certificación del mismo Ministerio de Industria y Comercio que le envían al Ministerio Público dice que no lo han sancionado, pero cuando tú lees el informe es contradictorio porque el cierre no es una sanción. Sí. Pero además también el Ministerio Público, su responsabilidad es conseguir pruebas a cargo y descargo. A descargo. No, entonces, en esto eso no sirve. Entonces se pierde el principio de objetividad. Porque objetividad. De objetividad. Entonces, el Ministerio Público, ¿qué hace? Pruebas a cargo y descargo. Lo que él dice versus la prueba que él aporta, lo que dicen los otros versus la prueba que aportan. Y entonces ahí es que finalmente se puede llegar a la verdad. Claro. Pero mira, si no existe el principio de objetividad, nunca se va a llegar a la verdad. Nunca. En este caso lo que ha existido es el principio del abuso y del sesgo. Porque en la propia prueba que te mandan a ti como Ministerio Público te dicen que esa empresa ha tenido incumplimientos equivalentes a lo mismo que ese ciudadano ha denunciado. Ah, no, es que ni te refieres. Oye lo que te estoy diciendo y escuchen, ciudadanos. Es que las propias pruebas que el propio Ministerio Público aportó al proceso, cuando benefician a Jefte, ni las menciona. Y las que Jefte usa se manipulan. Entonces, yo dije en una entrega, en otro programa, lo siguiente. Esto no es un abogado y un ciudadano ejerciendo su derecho al pataleo porque una decisión judicial no lo favoreció. Falso. Todos los días los abogados recibimos decisiones a favor y en contra, y eso es normal. ¿Usted sabe por qué estamos haciendo uso de los medios de comunicación? Porque es evidente, es notorio el abuso, la desproporción, el intento de destruir, de aplastar a un ciudadano. Y eso en una democracia no se puede permitir. La prensa, el sistema del periodismo en el país, los periodistas, los locutores, están en amenaza con esta decisión. Jefte Ventura, para que tú sepas y que lo pueda poner en pantalla, José, es locutor acreditado. Tiene mención periodismo por el Ministerio de Cultura. Tiene su carné como locutor. Y es el único dominicano y además el único comunicador del país que le quitaron el derecho de manera anticipada en una medida de coerción de ir a investigar y difundir información de una empresa y de acercarse a una empresa, hacerle una pregunta a un agente o a grabar un video. Ni siquiera grabó un video enfrente. La jueza pudo haber dicho que no debió ni tenía derecho a eso legalmente. Sí. Pero pudo haber dicho a 50 metros, bueno, para que por lo menos grabe su video enfrente. No. A 1000 metros. ¿Tú te imaginas? No. En violencia de género, hermano, oye esto. En los procesos de violencia de género, los jueces suelen imponer 500 metros, 600 metros, 100 metros, 200 metros. No, en violencia de género. Por eso que yo digo que a Jefte le están calificando como criminal, un terrorista. Criminal. Tú eres el nuevo terrorista y tú eres el nuevo Osama Bin Laden de la República Dominicana. Mira, quiero puntualizar algo que se ha querido en algún momento minimizar. La diferencia de color en el combustible. Aquí todos los dominicanos sabemos cuando la gasolina es premium y cuando es regular por el color. No hay que ser un técnico para eso. Pero este informe técnico, cuando cambia de color, le dice, está fuera de la norma porque está fuera de color. Usted sabe porque todos sabemos aquí lo que se hace con la gasolina regular. Todos los tanqueros, los choferes de camiones saben lo que se hace a la regular. Yo llevo un colorante, se lo echo ahí, te vendo la regular por premium. Esa es la discusión de esto. Todo esto empieza por ahí. Todo este escarceo sobre la calidad de los combustibles empieza por ahí, porque aquí históricamente dueños inescrupulosos, eso se le llama, bueno, lo químico en las estaciones. En el ambiente yo le dicen químico. A los dueños que le echan el combustible regular aquí, le echo un colorante y te la vendo como que es premium. Otro tema que se refleja aquí que es importante y es
no estamos hablando ya en este caso de la franquicia en cuestión, sino global, es que la regular no aparece con déficit. La regular suele tener el octanaje indicado, solo la premium. Ah, qué bueno. La que Ustedes, más cara, claro. Ustedes son Entiendan que lo están poniendo a pagar más por algo que no reúne la calidad. Entonces, esto no es un tema con una franquicia, lo repito. Esto es un tema De industria, por el de sector, negocio. Sí. por el sector, por todas las franquicias, por todas las estaciones. Que es un tema coyuntural que esta gente han salido a dar pecho y bueno, bien, pero no se trata de una franquicia. Este tema es muy serio. Peguero, una cosa que quiero decir antes de que se pueda cerrar es que hay comunicadores que han dicho que Jeff está acusado de falsear el informe. Oye la palabra, falsear. Ay, Dios. Lo que implica, falsear implica que él haya adulterado el contenido del informe. Claro. Y lo primero es que Jeff no está acusado de eso, porque eso es un delito diferente a la difamación y de eso que se le está acusando de una presunta difamación. Y en segundo lugar, Jeff nunca ha manipulado, ni quitado, ni puesto de lo que está aquí. Él, con el informe original, da una información y emite una opinión, pero él no ha falseado nada. Así que esa película que están montando por ahí y esa tergiversación mentirosa de que ese informe no es de industria y comercio y de que él lo está falseando, es eso precisamente, una falsedad. Bueno, para finalizar, reitero mi respaldo. Gracias. Seguiremos en la causa. No nos vamos a bajarle la patana. No nos vamos a quitar la bota. Y tiene que saber que nosotros estamos comprometidos con que el país que promueve que esos informes sean de uso transparente, de que todo esto tiene que manejarse de manera adecuada, de que los ciudadanos que pagamos ese combustible y que ya por adelantado pagamos ese informe, merecemos saber la realidad. Y el gran ausente, insisto, en este debate se llama industria y comercio. Usted tiene que agarrar la batuta a industria y comercio y decirle al pueblo dominicano de manera abierta cuáles estaciones cumplen y cuáles no. No importa quién salga perjudicado y no importa quién salga beneficiado, porque no se trata de un juego de niños ni tampoco de que esto hay que tenerle miedo porque si aportaron o no en un tema de campaña. El país merece saber la verdad y usted es la institución acreditada para decírsela al pueblo dominicano. No se la dijo Hito Bisonó, pero ahora el señor Eduardo Sanz Bastón se puede casar con la gloria. Así que gracias a ustedes por venir a este espacio. Gracias. Y justamente compartir esta información sensible e importante. Y recuerden algo, pueblo dominicano, en la unión está la fuerza. Gracias. Bye, bye.